Ahí veíamos el informe de un periodista, un informe que hizo para Telenoche este periodista allí en Israel, y ahora estamos en comunicación con Gabriel Ventasgal, un periodista también especializado en el conflicto entre Israel y Palestina, que está allí en Jerusalén. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches o buenos días para vos. Buenos días, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué pantallazo podrías darnos por estas horas de esta situación que se está viviendo allí? La gran mayoría de ataques en este momento son del ejército israelí en territorio de la Franja de Gaza, especialmente contra la infraestructura militar. Significa contra cohetes y contra los líderes del Hamas o de la Yihad Islámica. En Ajá. las últimas horas ha habido un descenso de disparo de cohetes en contra de Israel. Intuitivamente me parece que estamos yendo hacia un cese de fuego. Claro. ¿Está confirmada la muerte de alguno de los líderes de Hamas? El ejército dijo que fueron abatidos 160 líderes de Hamas y de la Yihad Islámica. Cuando termine toda esta ronda, seguramente salen los nombres de cada uno de los líderes, porque el espionaje los consigue, y también refuta uno de los números tradicionales que da el Hamas. El Hamas en general, cuando te da información con respecto a cuántas víctimas hubo del lado palestino, siempre te dice que son todos civiles, y son todas mujeres, y son todos niños. Y después cuando termina el combate sabemos la lista y vemos que sorpresivamente entre el 60 y el 70% de los muertos son militares. A esto quería hacer referencia también. Uno de los argumentos, vos lo decías, que utiliza Hamas y que muchas veces es replicado por grupos que defienden la postura de Palestina. Puntualmente en este caso sabemos que hay una diferencia entre Palestina en general y Hamas allí en la Franja de Gaza, es que atacan a civiles. Muchas veces por parte de Israel se dice, bueno, no, en realidad Hamas utiliza muchas veces a los civiles como escudo o edificios donde viven civiles para esconderse y así, digamos, de alguna manera victimizarse frente a esta situación o frente a los ataques de Israel. Mira, lo que es claro es que cuando un grupo, y en general no es solamente Hamas, Hezbollah hace lo mismo, Claro. ISIS hace lo mismo, Al-Qaeda hace lo mismo. Los grupos radicales islámicos en general, ¿qué hacen? Los soldados se visten de civiles para decir que son civiles. Los soldados en general disparan desde zonas civiles adrede, como por ejemplo un edificio. Poner una central de inteligencia en un edificio de periodistas es hacer exactamente lo mismo, es utilizar algo civil para uso militar. Disparar cohetes contra civiles adrede del otro lado o utilizar a civiles como escudos humanos son 4 violaciones de la ley internacional que la tienen que cumplir estados o grupos no estatales. Eso habitualmente se hace, no es algo que nos sorprende en especial. Ahora, con respecto a ese argumento que acabas de decir, tú has visto Cúpula de Hierro, cómo funciona. Y también más o menos se conoce en el mundo la capacidad tecnológica de Israel. Ajá. Si un estado democrático como este quisiese causar daños civiles contundentes contra la población palestina, ¿tú te piensas que los números serían esos? O sea, si realmente Israel querría barrer, como dice muchas veces la argumentación que acabas de decir, Claro, así como una Israel limpieza querría realmente... étnica. Claro, vos te pensás que no tiene la tecnología para poder hacerlo y al contrario, lo que hace es lanza bombas que no explotan en el techo para avisarle a la gente que se tiene que ir de sus casas, le manda mensajes de texto, los llama por teléfono. Es simplemente, lamentablemente para muchas personas, y te lo digo especialmente en Europa, menos en América Latina se escucha este argumento. Muchas veces en Europa escuchamos portavoces que dicen esto mismo, que es genocidio, porque ellos que hicieron un genocidio contra el pueblo judío, ahora esperan que también los judíos hagan lo mismo que hicieron ellos en el pasado. Pero no es así, la verdad es que no es así, al contrario. La vida de los palestinos vale igual que la vida de los israelíes. Quería preguntarte, vos un poco lo dejaste deslizar, una situación que se dio en los últimos días de un ataque contra un edificio donde había oficinas de Associated Press y de Al Jazeera, y ahí se generó como un cierto conflicto también en esto de decir, bueno, este era un edificio donde había periodistas, no era un edificio de Hamas. ¿Qué sabes respecto de esta situación? Es muy simple. Según la ley internacional, si tú tienes un edificio civil y le introduces cosas militares, lo transformas en un objetivo militar. En el año 2014, una colega mía de Al Jazeera, mientras que estaba haciendo un directo, empieza a hablar con su cámara y le dice, están disparando de nuestro edificio.
una periodista de Al Jazeera de Qatar, que es uno de los financistas de Hamas. Ahora, ya en el 2014 se sabía que ese edificio era utilizado por Hamas. Ahora resulta que hay pruebas contundentes de que era un edificio de espionaje y de que había armas también o material bélico ahí adentro. Ajá. Le dieron a los periodistas 2 horas para desalojarlo. Lo que es preocupante es que canales de televisión paguen el alquiler y los gastos comunes con un grupo terrorista. Yo soy de los que creen que AP no sabía que estaba Hamas ahí adentro. Soy de los que creen eso. Lo que suena medio raro es que ahora se quejen. Se hubiesen preocupado por no meter terroristas en tu mismo edificio. Claro. ¿Cuál es tu mirada frente, vos recién mencionabas grupos o gente común, e intelectuales, artistas, en Europa, lo vemos en Estados Unidos, el otro día leía un tuit, por ejemplo, de Susan Sarandon, ¿no? Gente que es como cierta referencia desde un punto de vista ideológico, como progresista, copados en muchos aspectos. Lo vemos en nuestro país, ahora salió un comunicado firmado desde el Indio Solari a Luisa Culioc, a artistas en general, intelectuales también. ¿Por qué esta mirada de una defensa a ultranza de un grupo terrorista como es Hamas y una mirada tan crítica de Israel? La verdad, ante todo, cualquier persona tiene derecho a pensar lo que quiera y a afirmar lo que quiera, si es que firmaron voluntariamente, porque a veces resulta que no firmaron y aparecen en las listas. Pero puede ser muchas razones, o sea, puede ser que hay personas que no se especializan en el Medio Oriente y no se especializan en el conflicto, pero ven imágenes en medios de comunicación que les parecen espantosas y por eso apoyan tal cosa. Hay otras personas que piensan que el conflicto, todo esto es por ocupación, porque así les enseñaron en las universidades y piensan que todos los conflictos en el mundo son por tierras, por agua y demás, cuando jamás todo el tiempo habla de argumentos religiosos. Para especializarse en Medio Oriente tenés que saber religión, y mucha gente no sabe mucho de religión y menos de lo que opina el Hamas o Hezbollah o ISIS y demás. Por otro lado, hay personas que critican a Israel porque es el judío de las naciones, o sea, en el pasado eran antisemitas y ahora son anti-israelíes o antisionistas. O sea, hay un montón de razones. Hay mucha gente que realmente escribe y protesta por una cuestión humanitaria, porque considera que le duele en el alma profundamente la muerte de civiles inocentes. Entonces, depende de cada persona, Tenés un Roger Waters que tiene un antecedente y un prontuario antisemita nefasto, y tenés también artistas argentinos, de los que me nombraste, algunos de los cuales yo admiro profundamente. No sé, Mirta Busnelli, creo, escribió esa carta. Sí. Yo la admiro profundamente y confío que si ella escribió una carta es porque el dolor que tiene ella no va por el lado que expliqué de Roger Waters. Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias por esta comunicación, por brindarnos un panorama desde allí, desde donde está ocurriendo. Lamentablemente, ojalá se encuentre una solución, por lo menos un cese el fuego. Sabemos que una solución de fondo es mucho más complejo de lograr, pero por lo menos que no muera más gente de ninguno de los dos bandos, de ninguno de los dos países. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Muy bien, 4:15 de la mañana, vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires. En breve ya tenemos que...